Muy buenos días a todos. Bueno, pues continuaremos con este segundo día de charlas sobre mujeres científicas, múltiples caminos por la ciencia, que se están realizando en colaboración con Inecol Pátzcuaro y la Dirección de Cultura del municipio. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Elisa Maya Elizarrarás. Bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos, a todas, en este bonito día. La charla que hoy quiero compartir con ustedes se titula Estudiando aves, un recorrido a vuelo de pájaro, que quiere decir de manera rápida, ¿no? Esta actividad está enmarcada, espérenme que no anda, lo apagué. Ajá. Está enmarcada, pues, en el Día de la Mujer, en el Día Internacional de la Mujer, que es un día que se conmemora por la Organización de las Naciones Unidas desde hace ya varios años, desde 1975, y entre muchas otras cosas, busca crear igualdad de condiciones entre hombres y mujeres, pero también un poco retomando un día que ya se conmemoró el mes pasado, el 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Además de esto, pues en este evento nosotros también quisimos de algún modo honrar la memoria de la maestra Graciela Calderón. Fue una botánica maravillosa, emérita en el país, que describió muchas especies para el país y creó obras que son muy consultadas. Y bueno, con base en esto, enmarcado en todo esto, queremos presentar las charlas de nuestros caminos en la ciencia. Y bueno, pues para empezar, me quiero presentar. ¿Quién soy yo? Como ya les comentaron, mi nombre es Elisa Maya, mucho gusto. Yo nací aquí cerca, en la ciudad de Morelia, y aunque he vivido en otros estados de la República Mexicana, en algún momento me dio por estudiar biología. Soy bióloga, trabajo con aves y también por eso me considero ornitóloga, así es como se les denomina a las personas que trabajamos con aves. Por eso me ven ahí con mis binoculares, que es una de mis herramientas principales de trabajo cuando estoy en campo. Cuando yo era chica, en mi primera etapa de infancia, tuve 3 importantes ámbitos que moldearon mis intereses. El primero de ellos, y creo yo que es uno de los más importantes, son los viajes familiares que tuve oportunidad de hacer y que muchas veces ustedes también han tenido oportunidad de hacer pequeñas salidas con sus familias. A lo mejor reconocerán algunos de estos sitios como el Parque de Uruapan o los Chorros del Varal o las Yacatas de Sinsunzan. Fueron sitios que me llevaron a imaginar cómo habían sido en aquel entonces las vidas de las personas en esos lugares, pero también me llevaron a querer, a reconocer y a amar la naturaleza que yo vivía paso a paso de la mano de mi familia en esos lugares. Otro aspecto que moldeó mis intereses y que seguramente a ustedes también les ha llegado a pasar es la televisión, los programas que vemos en la televisión y en los medios de comunicación. En mis tiempos, generalmente eran hombres los que tú veías en la pantalla grande, ¿no? Que hacían expedición, descubrimientos. Tenemos, por ejemplo, ahí una de mis grandes inspiraciones fue el Capitán Cousteau, que descubría nuevas especies y te llevaba a conocer el fondo marino de muchos lugares alrededor del mundo. Pero también me encantaban programas sobre civilizaciones antiguas y cómo descubrían el modo de vida a través de los rastros que dejaban en la piedra. Y a lo mejor a ustedes ya no les tocó, pero esta película fue una de las películas que me emocionó mucho, esta película se llama en español Gorilas en la niebla. Y trata de una investigadora que trabajaba precisamente con gorilas y que empezó a descubrir muchas maravillas que desconocíamos sobre su comportamiento, sobre su organización social. La investigadora se llamaba Diane Fossey, aunque, pues claro, en la pantalla grande siempre es interpretado por alguna actriz diferente, ¿no? Finalmente, un factor que me llevó a moldear mis intereses fue la lectura. No sé cuántos libros lean ustedes, si les guste leer o no les guste leer, pero la lectura es fuente no solo de conocimiento, sino también de oportunidades para imaginar, para soñar, para descubrir nuevas cosas, incluso
para meterte en mundos imaginarios como los mundos en los que narra Julio Verne. La lectura muchas veces se nos hace un poco tediosa, sobre todo cuando en la escuela nos dejan a fuerza un tipo de lectura que no nos interesa. Pero mi sugerencia es que empiecen a leer cosas que les guste, que les llame y les interese, para que poco a poco empiecen a leer más y de ese modo vaya creciendo el acervo que tienen de esos mundos que a veces son imaginarios, pero muchas veces no. Todo esto me llevó a que en la secundaria cuando yo estaba en la secundaria yo tenía 3 líneas como bien pensadas de hacia dónde dirigir mi carrera profesional. Una de ellas pues era la antropología, que es el estudio de las sociedades pasadas y modernas. La otra era la paleontología, que era el estudio de los fósiles, de la vida como era en la Tierra. Y finalmente la biología, que es el estudio de la vida, de los seres vivos y de cómo se relacionan en su entorno. Si ustedes se fijan, estas 3 carreras que yo tenía en mente por aquellos años tienen algo en común. Eso en común es que terminan en logía o logos. Esa terminación de palabra quiere decir estudio de o tratado de. Entonces, tratado de la vida, tratado de los fósiles, tratado de la sociedad, ¿no? De modo que, bueno, ya más o menos para la secundaria mi camino iba encaminado a alguna de las ciencias. Pero así como yo tengo estas 3 aquí, tal vez ustedes entre sus opciones tengan muchas otras opciones que puedan ir explorando poco a poco. Pero entonces, claro, una de las primeras preguntas, pues es que, ¿cómo defines qué actividad es la que quieres desarrollar por el resto de tu vida, ¿no? Y una serie de preguntas que te pueden ayudar es tratar de indagar qué actividades realiza cada una de estas profesiones, a qué se dedica, dónde pueden estudiar cuando quieren estudiar una carrera determinada. Muchas veces las carreras no son las mismas que se ofertan en todas las universidades y por eso es importante indagar, investigar dónde se puede estudiar y finalmente dónde trabajan, ¿no? Dónde trabaja un paleontólogo, un biólogo, por ejemplo. Son muchos los ámbitos y a veces son muy diferentes. Y una forma en la que ustedes pueden investigar esto es preguntar a sus papás y a sus maestros, claro, cuando son pequeños, ¿no? Son la fuente de información más cercana. Pero ¿qué creen? Que últimamente pues también tenemos muchas páginas en internet, incluso de las mismas universidades, que tienen información disponible para que nosotros podamos darnos una idea de qué va cada una de las carreras que quieren estudiar y todos estos ámbitos que les dije. Actualmente y afortunadamente tenemos canales, tenemos plataformas en las que no solo podemos meternos a entretenernos y pasar el rato, que es como seguramente muchos de ustedes lo hacen, sino también a enterarnos de cosas, de canales que hablan de ciencia, a páginas personales de investigadores mexicanos. Es como tener una cercanía muy próxima. ¿Te interesa la astronomía? ¿Por qué no buscas a Julieta Fierro? Busca su página de internet, fíjate que ofrece cursos, a veces ofrece charlas, hace una divulgación muy amena. ¿Te interesa otra área de la ciencia? Busca las páginas de esos investigadores que muchas veces hacen también la difusión y la divulgación del trabajo. Y eso te lleva a acercarte un poco más a ese tipo de profesiones, a saber qué hacen, a qué se dedican, en qué trabajan, qué tan fácil es, qué tips te pueden ofrecer una vez que estudias algo. O incluso a recomendarte cursos que encuentran por ahí, ¿no? Pero ¿qué creen? En mis tiempos, pues esto no existía, ¿no? Entonces yo tuve que recurrir a las fuentes de información más cercanas que tenía. Y por aquel entonces, pues fue una enciclopedia que me regaló mi mamá, que como ven, pues es de Disney, es para niños, era como muy amena la cosa, y te explicaba de una forma muy sencilla conceptos o incluso, por ejemplo, profesiones como la de biólogo marino. Que cuando yo leí esto, yo me acuerdo que a mí me emocionó y casi me veía trabajando, estudiando ballenas y delfines y en medio del mar, explorando. Claro, los biólogos trabajan no solo con animales, sino también con plantas y con muchas otras cosas, con la vida en general, ¿no? Y dentro de la biología hay un grupo de personas que también les llamamos zoólogos, que quiere decir, ¿se acuerdan que logos era el estudio de, y zo, pues, como zoológico, animales, ¿no?
el estudio de los animales. Y en aquel entonces, esto me acuerdo que fue una de las grandes cosas que definió qué era lo que yo quería estudiar. Así es de que, pues, efectivamente, estudié biología, era el siguiente paso. Yo estudié biología en la Universidad de Guadalajara y como muchos estudiantes de biología, cada semestre, cada año, con clases nuevas, te enamoras de cosas nuevas. Ahora voy a estudiar plantas. No. La neta del planeta son los poliquetos, que son gusanitos que viven en el fondo del mar. No, los mamíferos, el lince, el puma, y así. Cada semestre yo iba cambiando de interés. Reptiles, por ejemplo, trabajé en un campamento tortuguero, o por ejemplo viendo cómo moldear huellas de jaguar, de lince, de zorra, trabajando con aves en alta montaña, en el Nevado de Colima. Bueno, en fin, la carrera de biología fue maravillosa, me encantó. Creo que cuando estudié biología, yo dije, no me equivoqué de profesión, esto fue lo mío, me encantó. Pero, pues claro, en algún momento llega el momento en que te tienes que especializar o que te orillan como a buscar un área en la que vas a trabajar. Y para mí hubo algo súper decisivo. Fue una práctica, por allá por el 2003, que nos llevaron al Bosque de la Primavera. Y recuerdo perfectamente que fue Fernando González, que fue con su equipo de bioacústica, que quiere decir, pues para escuchar los sonidos de los animales, y nos prestó unos audífonos así súper grandotes, una parábola con un micrófono, y entonces empezamos a escuchar. Y imagínense escuchar en medio del bosque algo así. ¿Escuchan? ¿Conocen esa ave? Es un ave, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Conocen? ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, ese de ahí es este amiguito de aquí. Nosotros los científicos lo conocemos como Contopus pertinax o pibitengo frío. Será por cómo hace su sonido. Pero también en el campo lo conocen como José María y tiene que ver con el sonido que hace. ¿Ah? Escuchar eso con los audífonos fue maravilloso. Escuchen este otro. ¿Lo conocen? Escúchenlo. Seguramente lo han escuchado, si no en el campo, aquí, por aquí, en alguna de las casas. Bueno, ese de ahí, exacto, es un jilguero dorso canela. Nosotros lo conocemos como Meadestes occidentalis, ¿no? Y canta, y canta, y canta, y a veces es maravilloso estar en el bosque, y canta, y canta, y canta, es muy bonito, ¿no? Bueno, la otra ave que me llamó mucho la atención y que escuché, escúchenla. ¿Saben qué es? ¿A qué les suena? Parece como una matraquita medio rara, ¿verdad? ¿Pero qué creen que no? ¿Qué es este de aquí del medio? Es el carpintero bellotero. Y este carpintero bellotero lo pueden encontrar, lo pueden ver incluso aquí en las avenidas, en los árboles de la ciudad de Pátzcuaro. Los carpinteros belloteros hacen unos hoyitos en los árboles donde meten una a una bellotas que recolectan de los encinos. Y esa es como una alacena que les sirve de alimento para cuando llegan los tiempos de escasez o el invierno, por decirlo de algún modo. Bueno, en aquel entonces, escuchar eso en medio del bosque, en un paisaje maravilloso, pues obviamente me cautivó el corazón y decidí que quería enfocarme al estudio de las aves. Quizá en principio fuera el sonido únicamente, pero cuando trabajas con aves, te das cuenta de que hay una diversidad enorme de especies de aves. En México tenemos más de 1000 tipos diferentes de aves, que son más de los que tienen en Estados Unidos y Canadá juntos. Y cuando tú estás trabajando con aves, muchas veces tienes la oportunidad de poder tenerlos en la mano, para estudiarlos, para pesarlos, medirlos, ver qué edad tienen, qué condición tienen. Algunas de estas especies son migratorias. Quiere decir que viajan cada año desde Canadá o el norte de Estados Unidos hasta acá, hasta México. Algunas especies son residentes. Te ayudan a responder muchas preguntas a nivel, desde el punto de vista ecológico. Y esta fue prácticamente una de las áreas en las que yo quise enfocar mi estudio.
Pero bueno, sí, ya más o menos tenía una idea de qué quería hacer, qué quería estudiar, pero entonces viene una pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué hace un científico? Porque como biólogo puedes optar a diferentes opciones. Puedes buscar, pues, especializarte en educación ambiental, puedes trabajar con cuestiones de impacto ambiental, puedes hacer un montón de cosas, dar clases. Pero ¿qué hace un científico? Un científico es parte de lo que un biólogo puede hacer, ¿no? O a lo que se puede dedicar. Bueno, una de las cosas que tú puedes hacer es participar en actividades de difusión y de divulgación de la ciencia para enterarte un poco más de qué va este asunto de hacer ciencia. Y afortunadamente, ahorita tienen la opción de que hay programas, incluso online, en línea, virtual, donde ustedes se pueden inscribir y pueden entrar a programas donde trabajan con científicos codo a codo para darse cuenta de qué es lo que hace un científico en su día a día, cómo es que se hacen las preguntas, cómo es que responde. Hay otros programas que hacen ciencia ciudadana, por ejemplo, los programas de aves urbanas de Conavio. Ustedes van, observan aves, pasan los datos y son súper importantes para los científicos. Nosotros lo conocemos como ciencia ciudadana. Hay otros lugares en la red, por ejemplo, como Naturalista, donde ustedes pueden crear su perfil y con su celular, únicamente con su celular, tomar fotos de organismos vivos, subirlos a esta red, poner su ubicación y obtener información. ¿Qué cosa es lo que estoy viendo a través de mi celular? Ah, es una mariposa cometa. Ah, muy bien. Puede ser que después de varias identificaciones, esta información se vuelva relevante para la investigación que hacemos nosotros. ¿Pero qué creen? Que otra vez en mis tiempos no había nada de esto. Entonces, pues a mí no me quedó de otra más que esperarme hasta que estaba en la licenciatura y participar en algo que se conoce como Verano de la Investigación Científica, que no sé si participaron alguna vez en un verano de la investigación. Es una oportunidad también muy padre porque trabajan con un investigador. ¿Qué creen? Que yo sin saberlo, ahorita que estoy trabajando en el INECOL, yo me fui con una investigadora del INECOL, con la doctora Guadalupe Williams, que le agradezco mucho, la saludo si en algún momento me ve, porque yo trabajé con ella y con su equipo de estudiantes. Y ellos estudian el bosque de niebla, el maravilloso bosque de niebla, pero también con muchos problemas ambientales y con muchos problemas de conservación. Yo trabajé ahí y tuve la oportunidad de visitar algunos parques y, por ejemplo, vean, poder tener una cercanía con algunos animales, pero también trabajar en proyectos muy específicos. Por ejemplo, este es un ratoncito, ahí lo tienen, para ver, por ejemplo, qué tanto se mueve dentro de su hábitat, si se traslapan entre ellas las posiciones, bueno, en fin. Esa interacción que yo tuve con los investigadores, a mí me despertó la emoción de, sí, creo que me quiero dedicar a hacer investigación y a hacer ciencia. Y entonces, cuando yo regresé a Guadalajara, yo todavía era estudiante de licenciatura, empecé a trabajar mi tema de tesis con el carpintero bellotero, ese que escuchábamos hace un rato, el que mete bellotitas. Y fíjense cómo deja los árboles, así, todos perforados, así los deja. Bueno, en mi estudio de tesis, yo trabajé en qué situación vivía, cómo eran los árboles que utilizaba para anidar, si eran árboles muertos, si eran accesibles o no, si los pollos estaban bien dentro de esos nidos, cómo les afectaba el cambio ambiental. Y fue uno de mis primeros pasos. Sin embargo, pues yo sabía que la ciencia no se quedaba ahí y que era un primer pasito, así muy chiquito cuando haces tu tesis de licenciatura con algo así. Hay otros programas en los que ustedes también pueden participar, que son, por ejemplo, conteos de aves navideños. Se llama así porque se hace durante los meses de diciembre, enero, y sobre todo es para trabajar, para ver las poblaciones, cómo están variando de aves que son migratorias, estas que viajan, ¿no? De las que les hablaba un poco. También participé, por ejemplo, en monitoreos de sobrevivencia invernal, que tiene que ver también con esto, qué también les va a esas aves que migran, porque muchas veces cuando llegan acá, a México en invierno, pues ¿qué creen? Que su bosque, el que era su bosque donde tenían su casa, se convirtió en un pastizal o en una plantación de aguacate. Y entonces no sabemos qué también les puede ir con eso. Y lo que hacemos es, si se fijan en esta mesa tenemos un montón de detallitos de
instrumentos, porque nosotros capturamos a las aves, las medimos, las pesamos, vemos qué tanta grasa tienen, qué tan bien están sus alas, su condición, su salud. Les ponemos un anillito en la pata, los dejamos ir y vemos si regresan al siguiente año, qué tan bien les fue, ¿no? En ese viaje. Y con ese anillito podemos identificar que es el mismo individuo que capturamos el año pasado o el año anterior. Pero bueno, todas estas actividades en las que se pueden ir integrando poco a poco, buscándole, pues finalmente es como una pincelada de lo que puede hacer un científico, ¿no? Pero cuando te planteas la pregunta de, bueno, ok, ¿cómo puedo aprender a hacer investigación? Pues les quiero decir que un primer pasito, y que a mí me tocó hacerlo, fue hacer un posgrado. Después de estudiar la licenciatura, buscar una opción de maestría o de doctorado que vaya de acuerdo a tus intereses. ¿Ah? Y para eso, otra vez, busca en las universidades, busca en los institutos, busca cuáles son las opciones que son más asequibles para ti, más padres. Ajá. Y claro, pues sí, yo fui al posgrado, y en el posgrado, a través de cursos, de hacer proyectos, de preparar tus tesis, de trabajar en múltiples cosas, vas trabajando sí o sí en un proceso que implica que puedas plantear preguntas dentro de un marco general de conocimiento, donde se requiere esa pregunta, que puedas aprender como a ver cómo resolver esas preguntas, cuál es la mejor forma, cómo analizarlas y después cómo expresar esos resultados que tuviste y comunicarlos, porque pues la ciencia no nada más es para quedarse en un cajón, es para comunicarse, es para ampliarse y es para que la sociedad sepa sobre ella. Y no nada más la sociedad, sino también el mundo científico con el que compartes y con el que comparas tus resultados. Entonces, un posgrado puede ser una primera buena opción para hacer ciencia. Hay que revisar cuál es el que te conviene más a ti. Y bueno, ya después de todo esto y postdocs, postdoctorados y demás, ok, como investigador, ¿qué es lo que se imaginan que uno hace como investigador? Digo, además de divertirse con sus temas de estudio, ¿no? Porque a uno le apasionan sus temas de estudio. Pues hay muchas cosas que puede hacer, pero un investigador, ¿qué hace un investigador en el día a día? Pero de manera general, una de las cosas es generar conocimiento. Muchas veces hay cosas que nosotros describimos para las que no teníamos antes idea. Por ejemplo, polinizadores de ciertas plantas como los copales o dispersores de sus semillas. A veces no tenemos ni idea de toda la diversidad de especies que pueden estar contribuyendo a esos servicios súper importantes. Además, pueden trabajar en diferentes proyectos de investigación con investigadores de diferentes sedes, de acuerdo a los propósitos que se tienen en esos proyectos de investigación y que te llevan, por supuesto, a descubrir cosas muy interesantes en las que puedes también tú emitir estrategias para manejar ciertas cosas. Una cosa muy padre, que a mí se me hace muy padre como investigadora también, es poder asesorar estudiantes, porque es una relación de ganar-ganar. Tú aprendes cuando tratas de enseñar y ellos aprenden cuando están en ese proceso, ¿no? Es súper padre asesorar estudiantes, tesis y demás, y es una de las labores que hacemos. Y finalmente, y no menos importante, porque les digo que hay muchas cosas, divulgar y difundir el conocimiento, que no se quede en un cajón, tanto en foros especializados, es decir, con otros colegas, por ejemplo, biólogos u ornitólogos, como en sectores de la sociedad más amplios, con diferentes, por ejemplo, sectores de la sociedad, como niños pequeños a nivel de preescolar, por ejemplo, o de primaria, o por ejemplo, sectores, de espacios rurales que buscan conservar sus propios bosques. Y bueno, en conclusión, ¿qué es lo que yo les digo? Les digo que si buscan una carrera científica, traten de acercarse por diferentes medios. Toquen puertas, pregunten, indaguen, investiguen, busquen cursos y talleres. ¿Por qué? Porque aunque ahorita, al día de hoy, al menos en las ciencias biológicas, podemos tener una relación muy igualitaria o muy similar entre investigadores hombres e investigadores mujeres, en muchas áreas no es así. En muchas áreas nos faltan muchas chicas, muchas mujeres que sean investigadoras, que se avienten a hacer ciencia y pues todo el país requerimos más científicos, porque juntos, hombres y mujeres, que trabajamos en la ciencia, hacemos avanzar a los países.
De nuevo, en el marco del Día de la Mujer, pues somos mujeres, somos diversas. Así no todas seamos biólogas o no todas seamos científicas, todas vamos para adelante. Y pues muchas gracias por su atención. ¿Pregunta, comentario, sugerencia? ¿Quieren que volvamos a escuchar algún ave que escuchamos? ¿No? Ok, pues muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo martes a la misma hora en el mismo canal.